Bueno, buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a este video con mi compañera Ana María Bonilla. Hemos pues a hablarles y a tratarles sobre el problema que es la pleuritis y cómo esta es causada y qué las afectaciones que pueden llegar a causar en los animales. Pleuritis. Como podemos ver, la pleuritis es la acumulación de líquido pleural en la cavidad pleural. ¿Por qué se puede dar o por cuáles son las diferentes causas? Está la infecciosa, que es cuando viene un agente patógeno, ya sea viral o bacteriano, y me va a ocasionar una inflamación en esa zona. Traumática puede ser por impactación, provocándome una inflamación. Y neoplásica me puede provocar un linfoma, que más adelante voy a explicar sobre la salida del líquido pleural y sobre si se genera una obstrucción. ¿Y esto qué me puede ocasionar? Pues la misma pleuritis. Fisiopatología de la pleuritis o derrame pleural. Existen dos tipos de pleuras, la visceral y la parietal, respecto a la caja torácica. El líquido ingresa por los vasos que se encuentran en la pleura parietal. Este líquido es el resultado de un ultrafiltrado del plasma. Este líquido se drena por vía linfática, por un conducto llamado torácico. También se encuentran las fuerzas de Starling, que se deben mantener en total equilibrio y en total homeostasia, debido a que la presión hidrostática es la que me permite que el plasma salga del vaso hacia los tejidos, y la presión oncótica capilar me va a contribuir a mantener este líquido plasma que se encuentra en el vaso capilar. Todo esto se debe pues a la albuminia, ya que esta es una proteína plasmática y se encuentra en anión, es decir, es un ion de carga negativa. Pues al ser de carga negativa pues me va a traer agua. Luego viene líquido, pues ya sabemos que la pleuritis es una acumulación en la cavidad pleural, y pues en el espacio pleural se va a dar por dos diferentes causas: por producción y por reabsorción. En producción observamos que también hay una clasificación, que es por trasudado y exudado. Por trasudado se pueden dar por tres diferentes ejemplos. Bueno, pues todo va relacionado a las fuerzas de Starling. Respecto a la insuficiencia cardíaca, pues se da porque cuando el corazón se encuentra ensanchado, no va, no va a tener la suficiente presión, no va a mandar la sangre con suficiente presión, provocándome un reflujo, la sangre se va a devolver. Por ello, pues me va a aumentar la presión hidrostática, permitiéndome que la sangre o el plasma se filtre hacia el espacio exterior. Eh, También se da por un daño en el hígado, pues sabemos que el hígado es el encargado de sintetizar las proteínas. Una de estas, pues la albúmina, que es la encargada pues de mantener la presión oncótica. Pues al haber un desequilibrio de esta proteína, pues va a permitir que aumente la presión hidrostática y pues esta disminuye y haya un filtrado hacia el espacio pleural. También se da por daño en los riñones. Pues al haber un daño en los riñones, pues me va a ocasionar a que se pierdan ciertas proteínas en la orina. Al disminuir pues estas proteínas, pues como la albumina que ya mencioné, pues va a haber un desequilibrio en las fuerzas de Starling y pues va a prevalecer el aumento de la presión hidrostática, y pues va a permitir que haya filtrado o haya líquido en el espacio pleural. En la parte del exudado se da por ya sea infecciones, ya sea de tipo viral o de tipo bacteriano. Esto quiere decir pues que va a haber un ataque de un agente externo.
y pues allí va a venir a actuar todo lo que es el ataque o va a venir a intervenir todo el sistema linfático, todo el sistema inmunológico. Allí van a intervenir estas células presentes, tales como la célula centinela, la célula dendrítica, los mastocitos, los macrófagos. Estos se encargan de vigilar. Estos, si detectan un patógeno o algún daño, son las encargadas de mandar la alarma e iniciar la respuesta inflamatoria. ¿Cómo se identifican estos patógenos, estos agentes externos? Por medio de los PAM, que son los patrones moleculares asociados a patógenos. Todo esto se debe a esta respuesta inflamatoria. Bueno, también existen ciertas moléculas que cambian mucho más rápido, que son los antígenos. En el sistema inmunológico cuenta con unos receptores de los linfocitos que son parte de la inmunidad adquirida. Esto quiere decir que se llaman los receptores tipos DAM, pues que son de las moléculas que cambian de manera más rápida. También están los mastocitos, que son muy importantes, que me van a secretar o me van a mandar una señal de alarma por medio de la histamina y la serotonina, que la liberan por medio de sus gránulos. Esto me va a causar un efecto vasodilatador, pues me va a provocar que aumente la vasodilatación para que puedan todos estos mediadores inflamatorios a venir e intervenir en la zona que está siendo atacada o en la zona que ha sido lesionada. También existen ciertas citoquinas que me van a dar me van a secretar ciertas mediadores inflamatorias o proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6, que estas me van a incrementar la expresión de las moléculas de adhesión en leucocitos y células del endotelio. Es decir, pues que me van a ayudar a que los leucocitos puedan salir de los vasos sanguíneos hacia los tejidos. Bueno, todo esto me quiere decir pues que al haber una lesión, pues va a aumentar el flujo sanguíneo, va a haber vasodilatación, todo por la diapéresis, para que puedan cruzar todos estos granulocitos hacia la zona afectada, que pues me va a aumentar pues la presión hidrostática para que puedan todos ellos llegar a la zona afectada, y pues aumenta la presión sanguínea, aumenta el flujo para que puedan llegar todas estas células de defensa. Bueno, también está la de reabsorción. Bueno, ya sabemos que hay dos diferentes capas. Está pues la visceral, que se encuentra recubriendo los pulmones, la cavidad pleural y pues la capa visceral, la pleura visceral. Pues también como ingresa, el líquido pleural tiene que salir, porque solo se encarga de mantener lubricados los pulmones para que pueda haber un buen funcionamiento del proceso de hematosis, para que los pulmones puedan expandirse y retraerse de manera normal. Pues al momento de salir puede haber una obstrucción en el tubo linfático. Al haber una obstrucción, pues me va a generar una acumulación, y pues sucesivamente pues me va a provocar la inflamación, me va a provocar pues aumento de este líquido pleural. Bueno, ahora vamos a mencionar los síntomas relacionados con la pleuritis, enfocándonos principalmente en la pleuritis infecciosa. Bueno, en la pleuritis infecciosa se pueden comprender la capacidad respiratoria del animal, ya sea por el dolor respiratorio profundo que éste va a presentar a la hora de la respiración, o por el derrame pleural, que es la acumulación de líquidos en el espacio pleural. Aparte de esto, la dificultad respiratoria del animal va a conducir a una hipoxia, que es la disminución de oxígeno en sangre. Los quimioreceptores, al detectar esa disminución
de oxígenos en sangre, pues me van a mandar una señal al cerebro por aumentar la frecuencia respiratoria y activar el sistema nervioso simpático, donde pues va a haber una estimulación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, donde el hipotálamo se va a liberar corticotropina, cuya hormona pues me va a estimular la liberación de la adenocorticotropina en la hipófisis, y esta adenocorticotropina pues va a viajar en sangre a las glándulas suprarrenales que van a liberar las catecolaminas, principalmente la adrenalina y la noradrenalina, cuyas hormonas son muy importantes para aumentar la frecuencia cardíaca, ya que son hormonas vasoactivas que van a actuar sobre los receptores adrenérgicos del corazón, y su función principal va a provocar la vasoconstricción, de los vasos sanguíneos, principalmente, digamos, en este caso, la arteria pulmonar, aumentándome el ionotropismo y cronotropismo positivo, es decir, el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la fuerza, o sea, generándome una hipertensión, para poder, pues, generar una respuesta, ya que hay una disminución de niveles de oxígeno. Entonces tienen que mandar más sangre para que pueda haber un proceso de hematosis, o intentar regular ese proceso de hematosis que está alterado debido a la inflamación o la presencia de la pleuritis en este caso. También cabe recalcar que esta respuesta de la frecuencia cardíaca también se puede dar por el estrés del dolor que está presentando el animal debido al roce que tiene, ya que la pleura está inflamada. Y por otra cosa es por la respuesta del sistema inmunológico, que también aumenta la respuesta o la frecuencia, perdón, del corazón. Bueno, ahora vamos a hablar de la sintomatología de la fiebre en relación con la pleuritis. Este aumento de la temperatura corporal la misma temperatura corporal es controlada por el hipotálamo, que este se encuentra arriba de la glándula hipofisaria. El hipotálamo se va a encargar de que ese metabolismo basal del calor que se esté generando sea constante, se mantenga, ni que se aumente ni se disminuya. Ya en la fisiopatología de la fiebre, esta temperatura corporal pues va a aumentar, y hay diferentes rangos, también cabe recalcar, de temperatura corporal normales en las especies, donde tenemos ahí en la tabla nos está indicando que en los equinos no va a ser igual la temperatura corporal a los bovinos, que digamos, en los bovinos va de 38,5 a 39,5, en cambio los equinos va de 37 a 38. Es algo muy importante recalcar que esta temperatura corporal varía. También varía entre la misma especie, pero un equino adulto no va a tener la misma temperatura que un potro, o un bovino adulto que un becerro. Otra cosa para recalcar o muy importante es que la hipertermia y la fiebre no son lo mismo. Aunque parecieran que fueran lo mismo, la hipertermia y la fiebre, pues las dos son el aumento de la temperatura corporal, pero la hipertermia es más como en caso de factores externos, es decir, que un perro que está haciendo ejercicio bajo el sol, pues su temperatura corporal va a aumentar. Ese aumento de la temperatura corporal no me va a indicar de que haya fiebre, a comparación de, digamos, que la fiebre químicamente pues va a reaccionar a los antipiréticos, como vamos a observar acá, que son los pirógenos. Estos pirógenos tienen dos respuestas, la exógena y la endógena. La exógena, controlada por ya sea por toxinas microbianas o microorganismos completos como los virus. Un ejemplo de estos son los liposacáridos en las gram negativas y las enterotoxinas en las gram positivas, que van a inducir a ese aumento de la fiebre. Por otro lado, tenemos la vía endógena, que ahí encontramos la interleucina 6, la interleucina 1, el, el interferón alfa y el factor de necrosis pulmonar. Es muy importante porque esas son citoquinas proinflamatorias, y también esos factores van a actuar en la síntesis periférica de prostaglandina E2. Entonces va a haber aumento periférico de la prostaglandina E2. Esto
Este aumento de producción por tejidos de manera periférica de prostaglandina E2 me va a provocar otro síntoma relacionado que va junto a la fiebre, que es el dolor muscular y el dolor articular. Debido a que esta prostaglandina E2 me va a estimular las terminaciones nerviosas terminales que me va a producir dolor. Aparte de esta prostaglandina pues, periférica a través de la carótida interna, pues va a llegar al área termorreguladora del hipotálamo y así también a los órganos vasculares, pues me van a ayudar a lo que es la síntesis de prostaglandina E2. Pero por sí sola, esta prostaglandina E2 no me va a producir la fiebre, porque este no es un neurotransmisor, sino que el aumento de prostaglandina E2, mm, pues se va a unir al receptor de prostaglandina, que es el EP3 de la célula glial. Entonces, cuando esta prostaglandina E2 se va a unir al receptor, me, me va a decir que esas células gliares me libere AMPC, que es adenosín monofosfato cíclico, y este me va a estimular las células del hipotálamo para que se estimule ese eje hipotalámico pero de termorregulación que me va a inducir a la fiebre. Entonces, ¿cuáles son los cambios que va a generar el hipotálamo para aumentar esa temperatura corporal? El primero es que va a generar una vasoconstricción periférica, lo que me va a conllevar a una concentración de calor en la parte central, porque pues la mayor cantidad de sangre se va pues a centrar en todo lo que es la parte central. Entonces va a disminuir el flujo sanguíneo en las extremidades, lo que me va a inducir a frío en las extremidades debido a que hay menos flujo de sangre en esas extremidades, por lo tanto pues hay menos calor. Entonces el animal pues va a tener pues frío, ¿sí? Entonces esto va a hacer o va a inducir que el sistema nervioso simpático pues actúe para el movimiento de las fibras musculares para así poder aumentar el calor o generar calor en esas extremidades. También va a haber un aumento del metabolismo basal, lo que va a provocar que haya una mayor producción de calor, lo que va a provocar que se aumente la temperatura corporal en general. También lo que va a generar es que esa vasoconstricción periférica hasta cierto punto pues va a ser contraproducente, porque una vez que el aumento del metabolismo del cuerpo pues genera suficiente calor, o sea, no va a llevar esa temperatura alta, ya sea extremas, va a provocar que haya una vasodilatación para que el flujo sanguíneo pueda volver a su normalidad para las extremidades, lo que pues se van a generar o se van a inducir mecanismos de enfriamiento por parte del cuerpo para poder estabilizar esa temperatura, como el sudor, para pues evitar que haya un aumento excesivo de esta temperatura que pueda ser contraproducente para el animal. Cabe recalcar que otros síntomas característicos de la pleuritis es el dolor torácico, debido a que pues, va a ser un dolor agudo, generalmente localizado en la parte del pecho del animal. Por otro lado, pues una tos seca, que va a ser provocada por la pleuritis, debido a que hay una irritación en esta pleura, que normalmente pues va a ser inducida por el aumento de la inflamación, disnea, ya que pues va a haber una dificultad para respirar, la hipoxia, como hablamos anteriormente, que es la disminución de niveles de sangre, y por último, que es muy característico a la hora de la auscultación, es que se va a poder escuchar ruidos de fricción de la pleura, que son sonidos más o menos como ásperos y crujientes, que son causadas por roces de las hojas de las pleuras durante la respiración. Y este síntoma es muy característico de la pleuritis y que se tiene que tener en cuenta a la hora del diagnóstico final. Bueno, vamos a hablar de lo que son los diagnósticos diferenciales. Bueno, en primera instancia tenemos la neumonía, que es una infección aguda de los pulmones que puede presentar síntomas similares a lo que es la pleuritis, como el dolor torácico al respirar profundamente, tos y dificultad para respirar. La insuficiencia cardíaca congestiva la tenemos como segunda instancia, debido a que esta es una condición que caracterizar por la capacidad reducida del corazón para bombear sangre de manera efectiva donde pues va a presentar síntomas
como la dificultad para respirar, la fatiga, el edema, la tos y entre otros síntomas pues muy parecidos a la pleuritis. Aunque pues la principal diferencia para la pleuritis es que los problemas cardíacos tienden a empeorar más con la actividad física y pues van a mejorar más con el reposo del animal. Y por otro lado, pues el dolor de la pleuritis va a ser más constante, eh, por así decirlo. Bueno, por otro lado tenemos la neoplasia torácica, que es la presencia de tumor en la parte torácica del animal, donde pues vamos a tener síntomas pues similares a la pleuritis, ya que pues va a generar un dolor en lo que es esta área torácica que va a tener el animal. Entonces este dolor constante pues es muy parecido como mencionamos anteriormente a la sintomatología. Sin embargo, en caso de esta neoplasia, se van a encontrar otros síntomas como una tos persistente o una hemóptisis, que es un problema o sea, que es muy característico en esas enfermedades que me va a llevar a afectar a lo que es a la expectación de la sangre que se encuentra en el árbol traqueal. Y en última instancia tenemos la trombosis pulmonar, que ocurre cuando se va a formar un coágulo en la sangre, especialmente en lo que es en el área de la arteria pulmonar, donde los síntomas pues son muy parecidos, un poco lejanos, pero muy parecidos a la pleuritis, ya que pues va a presentar un dolor torácico agudo y la dificultad para respirar. Otros síntomas pues que no son nada relacionados con la pleuritis es como la tos con sangre, el aumento excesivo, o sea, de la frecuencia cardíaca, llevando a una taquicardia excesiva al animal, y esos serían como por así decirlo, la diferencia que tiene con la pleuritis. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los diagnósticos para poder identificar la pleuritis. En este caso, pues más relacionada a la pleuritis infecciosa. En primera instancia tenemos el examen físico, donde pues el veterinario lo que busca es realizar un examen detallado en busca de signos clínicos que me pueden indicar si hay algún problema respiratorio. Entre ellos tenemos como identificación de alguna respiración rápida por parte del animal y profunda, que me puede dar un indicativo de que hay algún dolor y que hay un problema en el proceso respiratorio normal del animal, ya que pues hay una respiración profunda que no es normal. Por otro lado, está la auscultación, que busca escuchar los sonidos respiratorios en busca de alguna normalidad, como el roce de las pleuras, que es un indicativo de la pleuritis. Por otro lado, tenemos el hemograma, que lo que busca es una respuesta inmunológica por parte del animal y pues también de si hay alguna irregularidad. Entonces, lo que se busca es si hay una leucocitosis, es decir, un aumento de esos glóbulos blancos, indicándome a ver si hay alguna respuesta inmunitaria. Entonces, si hay una neutrofila, lo que va a indicar es que hay una respuesta inmunológica ante una bacteria. Si hay una linfocitosis, me va a indicar que es una respuesta inmunitaria viral. Si hay un aumento de los eosinófilos, es que me va a indicar que hay una infección parasitaria. Y si hay un aumento de los basófilos, pues es más como una indicación de que hay alguna reacción alérgica a algo. Y por último tenemos el diagnóstico, por así decirlo, definitivo y más importantes para poder identificar lo que es la pleuritis, que esas son las técnicas de imágenes. En primera instancia tenemos la radiografía torácica, que es muy importante. Bueno, la radiografía, que lo que nos queda es una herramienta muy útil, lo que me ayuda es a identificar si hay algún aumento o engrosamiento de esta pleura, indicando que hay una inflamación. Por otro lado, tenemos el ultrasonido torácico, que es una herramienta pues valiosa para identificar esta enfermedad, ya que me va a indicar, por así decirlo más detalladamente, la parte torácica del animal para indicar si hay alguna presa de líquido lo que dentro de la pleura, o sea, si hay un derrame pleural, y si hay una coracocentesis, me ayuda a este procedimiento de la coracocentesis, que consiste en la extracción del líquido pleural para, pues, luego ser analizado.
Y en última instancia tenemos la tomografía, que es más como que me ayuda, o sea, me ayuda brindando una imagen tridimensional, lo que me va a facilitar, pues, o sea, me va a facilitar identificar mejor lo que son esas áreas torácicas que se van a ver afectadas y si hay algún problema o inflamación por la pleura. Tratamientos. Dentro de los tratamientos, pues está el antilogístico, que son los fármacos antiinflamatorios para controlar la inflamación, para que pueda haber una respiración normal. La sueroterapia, pues se administra sueros con minerales y nutrientes para que el animal no se descompense. Y se realiza también de manera invasiva, se realiza una tora, toracocentesis, que es la extracción del líquido pleural de la cavidad pleural. También se le suministra antibióticos si genera una infección bacteriana, pues tales como penicilina y amoxicilina, que son fármacos de amplio espectro. Y otro tratamiento que siempre se está realizando es la oxigenación asistida, debido a que el perro, pues, con pleuritis, pues tiende a presentar hipoxia.